Nuestro propósito es tan concreto como relevante. Se trata de abarcar todas las materias tratadas en la propuesta de Constitución expedida por la Convención Constitucional, que será plebiscitada el próximo 4 de septiembre. Participarán como exponentes y la totalidad de integrantes de nuestro claustro académico departamental activo. Casi 2 siglos de vida universitaria republicana nos imprimen carácter para afrontar con madurez y seriedad una discusión de esta envergadura. Esta charla está compuesta básicamente de 2 partes. La mayor parte del tiempo la voy a dedicar al estudio de la supremacía constitucional y cómo está reconocido en el artículo 16 en relación con los artículos 6 y 7 de la Constitución, y por lo tanto esa parte va a ser muy de derecho positivo, digamos, ¿ya? Y después, para ponerle un poco de entusiasmo, digamos, a la conversación, para tratar de ser un poco más rupturista, voy a ver un par de casos en los que yo creo que se viola derechamente el principio de supremacía constitucional, ¿ya? Por lo tanto, voy a partir con este contraste que voy a hacer entre los artículos 16 de la propuesta y sexto y séptimo de la Constitución vigente. En primer lugar, el artículo 16 reconoce expresamente el principio de supremacía constitucional. El Estado se funda en el principio de supremacía constitucional, amén de los derechos humanos, ¿ya? Reconocimiento que no está hecho de manera expresa en la actual Constitución, aunque uno lo pudiera derivar de la interpretación armónica de algunos preceptos, sobre todo el capítulo 1 de la Carta Fundamental. En segundo lugar, ¿ya? Por lo tanto hay un reconocimiento expreso, cuestión que no existe. En segundo lugar, la Constitución, la propuesta de Constitución mantiene el principio de la bilateralidad normativa de la Constitución, y en ese sentido hay una equivalencia entre el 16 ya de la Constitución y el artículo 6 del inciso 2 de la actual Constitución. Vale decir que la Constitución obliga tanto a las autoridades como a toda persona o grupo. Eso se mantiene, palabras más, palabras menos, no tiene mayor importancia referirse a ello. En tercer lugar, me quiero referir al tema de la actuación válida de los órganos del Estado, porque acá hay una variante. El artículo 7 de la Constitución vigente dice que los órganos del Estado actúan previa investidura regular de sus integrantes dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Y por lo tanto, esas son las causales de nulidad de derecho público que tradicionalmente hemos reconocido, sin perjuicio de otras que ha añadido la Corte Suprema y que me voy a referir más adelante. Por el contrario, el artículo 16 tiene algunas variaciones y algunas similitudes. Tiene similitudes en cuanto a la investidura regular. Reproduce la idea de que es una actuación válida la investidura regular de los integrantes. También reitera e incluso yo creo que fortalece la idea del sometimiento al principio de competencia, ¿ya? Sin embargo, olvida una cuestión que omite una cuestión que para los administrativistas es importante, que es el requisito de actuar en la forma que prescriba la ley. Ese requisito que está en la Constitución actual no está en la propuesta de Constitución. Y este es un punto sensible, como decía, para los administrativistas, porque a nosotros nos gustan las cosas timbradas, digamos, con actualizaciones, y mientras más firman mejor, digamos, ¿ya? Entonces acá hay 2 teorías que entran en juego, digamos. Por una parte está la teoría de la conservación del acto administrativo, que a partir de la Ley de Procedimientos la Corte Suprema ha hecho suya, en el entendido de que solamente se puede dejar sin efecto un acto administrativo en la medida que contenga un error esencial o grave. Y otra perspectiva más tradicional ya es la que postula que el derecho administrativo es un derecho de aplicación eminentemente formal, y eso como una garantía de protección a los ciudadanos, ¿ya? Punto de vista que ha sido reconocido más bien por la doctrina la tradicional doctrina de la Contraloría General de la República. Después de todo, como dice Max Weber, la burocracia es un mecanismo de control, ¿ya? Por lo tanto no es tan mala como todos decimos. Ya. Y en cuarto lugar, dentro de las causales de nulidad, digamos, ya está el hecho de que el artículo 16 refunde lo que eran el artículo 6 y 7 y concluye el 16, la propuesta del 16, aludiendo a la nulidad de los actos que contravengan este artículo. Por lo tanto,
todas las infracciones que estaban en el sexto y que son reproducidas en el artículo 16 son susceptibles de provocar la nulidad de derecho público del acto, ¿ya? Y así ocurre, por ejemplo, como en el denominado principio de bilateralidad normativa a que ya hice mención. El artículo 16 también repite la idea de que nadie puede atribuirse otra autoridad de competencias que no se le hayan conferido por el ordenamiento jurídico. Ya, esa idea se mantiene, insisto, palabras más o palabras menos. Quiero remitirme muy brevemente al tema, en quinto lugar, al tema de la nulidad de derecho público, en el sentido de que, en función de lo que ya dije, el artículo 16 parece más completo porque subsuma las causales que en la actualidad están en el 7, pero agrega las causales del 16 con prescindencia que haya omitido el requisito de las formas. Y además el artículo 16 agrega que va a corresponder al legislador regular la acción de nulidad. Ya no dice lo que entendemos en la actualidad por acción de nulidad de derecho público. La pregunta que surge en esta materia entonces es: ¿qué ocurre con las demás causales de nulidad de derecho público que históricamente ha reconocido la Corte Suprema, como la exigencia y motivación de los actos administrativos, la desviación de poder y la infracción a la ley de fondo? Por lo tanto, ya es una cuestión que en la práctica jurídica vamos a ver si la Corte lo sigue manteniendo, ¿ya? Pero hay un problema que me preocupa y que dice relación, y que yo creo que es una directa contravención al principio de supremacía constitucional, y dice relación con el control de constitucionalidad de los decretos con fuerza de ley. ¿Ya? En la actualidad, en la Constitución vigente, los decretos con fuerza de ley se someten al trámite de toma de razón por la Contraloría. Y la Contraloría puede representar los DFLs en dos circunstancias: cuando contravienen la Constitución, ¿ya? O cuando se excedan o contravengan la ley delegatoria. Esas son las dos causales que en la actualidad la Contraloría, las dos competencias que tiene la Contraloría para representar un acto administrativo. En el proyecto vigente, la Contraloría solo va a poder representar un decreto con fuerza de ley cuando exceda o contravenga la ley delegatoria, pero no va a poder hacerlo cuando contravenga la Constitución. Y por lo tanto es posible que se incorporen normas de rango legal al ordenamiento jurídico que contravengan la Constitución, ¿ya? Y eso es una cuestión que me preocupa. Raúl habló, si no me equivoco, Raúl fue respecto de los reglamentos, de la potestad reglamentaria, y acá, en estricta relación con lo que acabo de decir, también se presenta un problema con los reglamentos de ejecución. Puede ocurrir que un decreto con fuerza de ley ilegal, ¿ya?, contenga una norma que convoque a la potestad reglamentaria de ejecución, ¿ya? Y puede ocurrir que el presidente dicte un reglamento de ejecución, ¿ya?, que se apegue estrictamente al decreto con fuerza de ley inconstitucional, ¿ya?, pero que no se ajuste naturalmente a la Constitución política, ¿ya? Como sabemos, en materias similares, el caso que estoy pensando es el caso Playas, no sé si se acuerdan de ese caso, es que la Contraloría ha postulado la teoría de la ley pantalla. Vale decir, si un reglamento se ajusta a la ley, ¿ya?, la Contraloría no puede representar ese acto administrativo, digamos, reglamento, cuando contraviene la Constitución. En la medida, ha dicho la Contraloría, que se apegue estrictamente a la ley, no puede pronunciarse sobre la constitucionalidad del decreto. Y lo ha dicho diciendo que declarar la inconstitucionalidad del reglamento sería implícitamente estar declarando la inconstitucionalidad de la ley, y a la Contraloría no le corresponde pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley, que es una materia que le corresponde propiamente al Tribunal Constitucional, ¿ya? Por lo tanto, por esta vía podrían incorporarse al ordenamiento jurídico, ¿ya?, normas jurídicas de rango legal inconstitucionales y normas jurídicas reglamentarias inconstitucionales, lo que a mi juicio, en el entendido de la definición que di al comenzar sobre el principio de supremacía constitucional, es una clara contradicción con lo que pretende la Constitución en el artículo 16. Muchas gracias.